Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Parrillita o una arepita, se te hizo agua la boquita, y los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, el sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Bueno, si tú te quieres venir a Estados Unidos y tener aquí un estatus migratorio, una estabilidad, pues yo te recomiendo que lo hagas a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. UCIA Legal, que es nuestro aliado, trabaja de la mano con empleadores que te van a dar un trabajo estable, pero además te van a patrocinar la certificación laboral. Así que comunícate con UCIA Legal al número telefónico que está en pantalla y haz tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. Daniel, en estos días yo he tenido un problema en las cuerdas vocales y vino la situación que vino con YouTube y otras cosas que estábamos resolviendo aquí en la empresa. Pero el tema migratorio de los venezolanos a mí me tiene de verdad ocupada. Quisiera como dedicarle el 100% de mi tiempo a eso, porque ya los venezolanos se quedaron solos. Yo no digo nos quedamos, porque por lo menos gente como tú, como yo, tenemos la fortaleza de tener una voz, de tener un medio de comunicación y de poder decir las cosas y que nos escuchen muchas personas, pero hay gente a quien nadie las escucha, que están absolutamente desasistidas, en un limbo, además en cada uno de los países, porque no hay ni un gobierno ni otro que atienda sus problemas y sus necesidades, ¿no? Esto se ha venido agravando de una forma que a mí no me parece circunstancial. El tema, la única buena noticia que se ha recibido últimamente es la de Colombia, que se le va a dar protección a todos los venezolanos que hayan entrado hasta enero del 2021. No, pero, y la que se dio en Estados Unidos con bueno, aparte de lo de Estados Unidos. Trump. Claro, claro. Me refiero, estoy hablando de estos países, porque los Estados Unidos es distinto, Dani. Aquí lo que se lucha se gana, en el sentido de cuando es mucho más fácil todo, y hay que decirlo, porque aquí funcionan las instituciones. Y aquí hay una comunidad organizada, y tenemos que decirlo, que protege al que le da la mano al que está mal. Es otra situación, porque además aquí no está permitida la xenofobia, la persecución por raza, por credo, no está permitida de verdad, o sea, es inadmisible. En cambio que en estos países, pues, al venezolano le ha caído todo encima. Bueno, ya sabemos lo que está pasando en Panamá, que me estoy dedicando con mucho detalle al tema de Panamá, porque creo que hay que organizarse. Hoy le respondí en las redes a Zulay Rodríguez, que es la diputada, porque ya ella está amenazando, porque usa las redes para amenazar y amedrentar a los venezolanos. Pues ahí ha dicho que va a tener un derecho de palabra en la asamblea. Preparen las cotufas venezolanos que voy para allá. Y yo agarré y le dije, ¿acaso que nosotros somos mudos? Nosotros no somos mudos. Y nos tenemos que organizar en Panamá, porque aunque no seas panameño, tienes derecho a que tu voz sea escuchada. Y en eso estamos trabajando o mejor dicho, apartidistamente. O sea, ahí no hay ni voluntad popular, ni el representante de Primero Justicia que va a participar, que si viene la de María. No, ahí son ciudadanos comunes y corrientes, empresarios, etcétera, etcétera. Pero después viene lo de Chile, que también hubo esta deportación que yo comenté ayer. Ya me estaba fallando la garganta. La deportación a Venezuela, que me llama la atención, porque para hacer una deportación de un país a otro se tienen que comunicar de gobierno a gobierno. Ahí se comunicó el gobierno de Sebastián Piñera con el gobierno de Maduro para enviar a los venezolanos. Pero el caso que creo que es más urgente en este momento, por cierto, mañana vamos a grabar el caso de unos niñitos que están aquí, venezolanos, y sus padres están en Colombia
con visa de trabajo aprobada, Daniel, en el sistema, aprobada en el sistema, y el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que tú sabes que funciona en Colombia, no ha querido sellarles el pasaporte y por eso esa familia está separada. O sea, los niños, estoy hablando de niños menores de edad, no tienen a su papá y a su mamá aquí porque el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que le encanta salir con Guaidó en todos lados, pero en vez de agarrar y ordenar que le sellen algo que está aprobado, la visa, ese es otro caso bien, bien grave. 2 años tienen estos niñitos sin su papá y sin su mamá. Bueno, pero ahora tenemos el caso en España de un ciudadano venezolano que ya está detenido por las autoridades españolas y lo van a deportar porque lo está solicitando Tarek William Saab en Venezuela. Este sí es un delincuente, este señor que es un ciudadano común, ya vamos a escucharlo, el llamado de su esposa, que también está en España. Pero entonces, Tarek, yo cada ratico le hablo a Tarek porque es que de verdad que me parece insólito que a quien conocimos, y no me canso de repetirlo, como un defensor de los derechos humanos se porta de esta manera. Así es. Entonces, Tarek lo está solicitando a él, porque al pollo nadie lo solicita, al pollo Carvajal. Uno a veces se cuestiona, uno que conoció a Tarek en los tiempos de Tarek en sandalia, en aquellos tiempos de estar en sandalia con pelo largo y aquella tontería de muchachos sin rumbo, uno de verdad no se cuestiona si es que el tipo ya era un monstruo y uno no se dio cuenta. Ah, pero Dani, tú y yo no hemos hablado de eso. A mí eso me atormenta. A mí me atormenta. Terrible, porque uno lo conoció. Pero es que además, es que llegaba todo, yo siempre lo cuento, los domingos llegaba a los periódicos, siempre con y no había manera de no atenderlo porque se te metía, si tú no lo dejabas pasar por la puerta, se te metía por la ventana. ¿Para qué? Para atender o para que uno denunciara o publicara en el periódico el caso de una mamá que un policía le mató a su hijo y las atendía absolutamente gratis. Las defendía. Todos estos casos de personas que habían sido, cuyos derechos habían sido atropellados, Tarek William Saab estaba ahí para eso y lo conocíamos todos los periodistas como el abogado que se encargaba de esas cosas gratuitamente. Bueno, pero ahora entonces no sé en qué momento se monstruificó o si siempre fue así, nos engañó a todos. Porque de verdad, entonces cada vez que sale el nombre de Tarek... Es un caso de estudio para la ciencia. Sí, cuando sale el nombre de Tarek, en un caso como el que vamos a ver ahora, que Daniel lo va a explicar bien, yo digo, Tarek, ¿qué te está pasando? Tú vas a separar entonces a esta familia porque a ti se te antojó este señor de alguna manera. Vamos a ver la denuncia, a escuchar la denuncia de la esposa y Dani nos va a explicar el caso. Hola, mi nombre es Ismari Marcano y soy la esposa de Ernesto Quintero. El día de hoy estoy aquí para suplicarle al gobierno de España que no extraditen a mi esposo a Venezuela. Mi esposo es un perseguido político, por lo cual tuvimos que huir y venir a España buscando refugio. Todos sabemos que en Venezuela hay una dictadura que persigue, tortura y mata a los perseguidos políticos. Y el gobierno de España ha autorizado la extradición, violando sus derechos humanos y los de nuestra familia. Y esto a pesar que Naciones Unidas solicitó al gobierno de España la revaloración del caso y de la extradición de mi esposo. Para más dolor, el día de ayer mi esposo fue encarcelado y hoy en día mi hija y yo estamos desamparadas. Suplico por la libertad de mi esposo, quien es inocente, y el gobierno de España le está violando todos sus derechos. Exijo la revisión de su caso, el cual es su derecho y el de nuestra familia. De lo contrario, hago responsable al gobierno de España de la vida de mi esposo y no descansaré hasta que se haga justicia. ¿Tú sabes, Dani, con cuántas mujeres como esa que acabamos de ver llegaba Tarek William Saab defendiéndolas, ayudándolas, apoyándolas? Yo no entiendo esto. Háblanos un poquito del caso, porque ya van a saber que es un delincuente que mató a alguien, que violó a una niñita. ¿Tú sabes cómo es, no? Eso es lo que van a decir. Si uno ve lo que ha dicho la esposa del señor Ernesto Quintero, uno naturalmente no se conmueve sin saber lo que hay detrás.
Pero cuando usted lee el caso, bueno, lo que el señor Ernesto Quintero trabajaba en una empresa, en una casa de bolsa llamada ABA Casa de Bolsa. Esto es en Maracaibo, en Estados Zulia. Y este señor empezó a trabajar allí como pasante. Él entra allí a hacer una pasantía académica para poder obtener el título de economista. Entra a trabajar a esa empresa y luego de terminar su pasantía lo dejan contratado por un año, luego le extienden un contrato más, etc. Por supuesto, en la empresa parece que unos malos manejos o es de lo que acusan a la empresa. Y cuando hubo aquella racia en su momento en contra de las casas de bolsa en Venezuela, pues esta empresa fue una de las involucradas. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Por qué el señor está siendo procesado? Por un error procesal, por un error durante el proceso de recolección de datos hecho por la fiscalía. Al señor lo colocan como accionista de la empresa y él no es accionista de la empresa, él es empleado. O sea, imagínate tú de dónde estamos partiendo. Al haber esa situación, o sea, imagínate tú, ¿no? Ya obviamente la cosa, o sea, se va por otro lado. Él inclusive, hay toda una serie de consideraciones en el expediente, donde se habla de las actividades que la empresa cumplía, sobre las denuncias que hubo y la forma como se desincorporó la empresa. Él estuvo hasta el año 2015 trabajando en la empresa y en efecto, estando en Venezuela, empezaron las acciones judiciales y se dio cuenta de que esas acciones judiciales estaban siendo desarrolladas de una forma irregular, porque inclusive lo estaban utilizando a él como una especie de chivo expiatorio dentro de este proceso. Y las cárceles venezolanas, para el que no lo saben, están llenas de gerentes de estas empresas que se han metido por cosas de sus dueños, queriendo o sin querer, en problemas con el gobierno, y termina el régimen agarrando a los empleados y a los pobres gerentes y los depositan en calabozos hasta que se bajan de la mula esos empleados o gerentes o hasta que les da la gana al régimen de tenerlos allí. Y casos sobran y son narrados inclusive por los propios presos políticos que salen, te echan el cuento y te dicen, mira, ya está preso un señor. Yo conocí el caso de un señor que estaba preso, que tenía un caso abierto, Patricia. Porque el señor era dueño de una vendepaga, de una casa de apuestas, donde un personero chavista X de no sé de qué sitio hizo una apuesta y perdió. Y perdió porque en el hipódromo supuestamente que hicieron una trampa con el caballo. Eso le echó la culpa al dueño de la vendepaga y lo tiene preso y depositado. No sé si yo lo habrá soltado. Lo tenía preso y depositado en una cárcel. Esas cosas se ven. Pero en resumen, independientemente de lo que sea y el caso que sea, ¿qué pasa con el caso del señor Ernesto Quintero? Que es evidentemente un caso que si bien no hay una motivación política contra él, hay unas evidencias lo suficientemente fuertes de manipulación del expediente. Y al haber un caso lo suficientemente fuerte de manipulación del expediente, cualquier Estado responsable, al ver que se trata de Venezuela y del sistema judicial venezolano, señalado además por tener unos sistemas, una ejecución sistematizada de la tortura y de los tratos crueles y degradantes, avalada por organismos internacionales, dirigida por gente que de paso es de izquierda, como Michelle Bachelet. Lo mínimo que puede hacer un gobierno de izquierda como el español es decir, espérate un momentico, vamos a revisar esto mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que el derecho internacional humanitario impide la deportación o la extradición de una persona cuando el país que lo extradita, o sea, el país que lo solicita, es un país comprobadamente acusado de violaciones de los derechos humanos. Cuando se estima que la vida de la persona que va a ser deportada o que va a ser extraditada, así sea su país de origen, cuando se estima que la vida, la integridad física de esa persona está en peligro,
se evita esa extradición. Ha habido casos. Bueno, hubo el caso, y no voy a nombrar a los personajes involucrados, pero hubo el caso de un gobierno que le entregó a un solicitado por el régimen chavista, se lo entregó a las fuerzas del chavismo, y el entregado fue torturado durante 5 años, y el presidente que lo entregó se ganó el premio Nobel. Adivinen los personajes, los que tienen memoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con todas estas cosas? La izquierda. Esta es la izquierda. Esta es la izquierda que se desgañitaba hablando de derechos humanos cuando estaban fuera del poder, pero cuando llegan al poder son peores. Cuando llegan al poder torturan, cuando llegan al poder persiguen, cuando llegan al poder no les importan las madres que lloran, cuando llegan al poder no les importan los niños huérfanos, cuando llegan al poder se pasa por el foro de las normativas internacionales, utilizan el derecho internacional humanitario a su saber y a su propio entender. Este señor no puede ser entregado a Venezuela, porque si lo entregan a Venezuela, su suerte va a ser la misma que un Fernando Albán. Su suerte va a ser la misma que cualquiera de los presos políticos que haya en Venezuela. Es que ni siquiera puede decir, o sea, el Maduro, su régimen, el embajador que pueda tener en España y todo lo demás, no van a poder decir en qué condiciones va a estar preso este señor. No van a poder decir, no van a poder mostrar la celda donde el señor va a estar preso sin pasar vergüenza internacionalmente. Mira, pero es que además yo no entiendo porque está bien que la Unión Europea pues ya no reconoce a Guaidó como presidente interino, pero también dijo que no reconocía las elecciones de diciembre de Maduro y sigue no reconociendo a Maduro tampoco. Entonces, sí reconoce a Esa es la Unión Europea. Cuidado. Bueno, la Unión, pero España está en la misma. Esa es la posición de España también, o España ya reconoció a Maduro. Pero es que ahí es que el problema son las interpretaciones erróneas que lamentablemente. Yo hablaba de eso hoy, precisamente, Patricia, porque aquí hay una cantidad de gente que se la pasa desfilando por los medios de comunicación a repetir estupideces, burlándose de los propios periodistas. Y burlándose de la ignorancia de la gente, y entonces dejan establecido cosas que son falsas. La Unión Europea jamás reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Eso está claro. No, pero entonces salía, cuando uno decía eso, salía en EBTV algún experto y una discusión sobre los discursos que se dieron en el Parlamento Europeo. Entonces hay que explicarle a los señores que existen 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Que la Comisión Europea es una cosa, que el Parlamento Europeo es otra, pero que además de eso tienes... Aquí se ha explicado bueno, bastante. pero además de eso, Patricia, es que hay otra explicación necesaria. ¿Por qué la Comisión Europea no reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, como presidente encargado? Porque no había consenso entre los gobiernos. Pero ¿por qué tampoco lo descalifica? Porque en el Parlamento, las fuerzas de centro derecha son mayoría y pudieron pudieron buscar una posición de consenso. Pero esa posición de consenso es lo suficientemente amplia como para dejar en libertad a cada gobierno de tomar su propia decisión con respecto a Venezuela. ¿Y qué ha hecho España? Casarse con el chavismo, porque España está gobernando el chavismo. Está gobernando el chavismo, pero entonces yo también digo, ahí no hay bastante representación de la oposición venezolana, no hay un representante de Guaidó, no está el papá de Leopoldo López en el Parlamento Europeo y viviendo en España, no está el propio Leopoldo López. ¿Cómo es posible que aquí este venezolano esté solo, encerrado en una cárcel en España y no haya una movilización, pero además estructurada? Porque si hay una movilización ciudadana, hay periodistas montados en esto, pero los que están en España y se dicen que son los opositores al régimen no han hecho ni siquiera una manifestación a favor de este señor, una manifestación que es un manifiesto, quiero decir, un escrito, mire, ese señor lo pueden matar en una cárcel venezolana, no. Nadie está haciendo nada. Que más lejos. Es que más lejos. Y aquí viene nombre y apellido. Cada vez que hay unas elecciones en España, aparecen 10, 15, 20 venezolanos de doble nacionalidad
que son candidatos en la lista de todos los partidos, a buscar a los periodistas y a buscar a los venezolanos para que digan, ay, mira, hay un venezolano que es candidato a diputado por La Coruña, hay uno que es candidato a diputado por Gijón, y hay uno que es candidato a diputado por Alicante. Entonces uno sale como un bolsa a preguntarle, después más nunca los ve. ¿Dónde está Leopoldo López Gil? Que el único preso político para él era el hijo. Porque Leopoldo López Gil jamás y nunca ha vuelto a hablar de los presos políticos. El único preso político era su hijo. Me pregunto yo, ¿cómo es eso? O sea, estas cosas extrañas. ¿Cómo es eso que en España vive residenciado muy tranquilo un señor que se escapó de una cárcel en Venezuela y el gobierno español no lo deporta ni lo extradita, pero a un señor que viene huyendo de una persecución judicial sí lo quieren deportar y aceptan además una alerta roja de Interpol emitida por ese régimen oprobioso? ¿Cómo me explican eso? O sea, ¿alguien podría explicarme eso? Ahora, también me extraña Interpol, porque Interpol sabe muy bien, Dani, cómo está actuando Venezuela con respecto a estos temas y que porque utiliza es Interpol. España, y esto, a donde me lleva esto, y a lo que me recuerda esto, es el caso de Antonio Batiotis. Cuando Antonio Batiotis cayó en aquella maraña de aquel limbo legal, cuando al haberse ido de Venezuela y refugiarse en Colombia, acusado de haber matado a un guardia nacional porque lo mataron en la esquina y él vivía en 3 calles más allá y entonces terminó el acusado porque él era de Voluntad Popular. Bueno, lo meten preso en Colombia porque había una alerta de Interpol emitida por el gobierno chavista griego, de donde él tenía la nacionalidad por vía paterna. Entonces el señor pasó 2 años preso en la cárcel de La Picota, esperando que se desatara ese nudo. Esas cosas las hemos visto. O sea, estos entuertos se dan. Pero entonces es aquí donde viene una gran pregunta. Yo me siento afectado por este caso. Yo en lo personal. No, sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí se permite que el gobierno venezolano le monte un expediente a cualquier ciudadano porque este señor tenía estatus de refugiado, este señor tenía tarjeta roja, este señor tenía su carnet de estar en proceso de su medida de protección humanitaria. Y se la revocaron. Entonces, si esto se va a permitir en Europa, entonces quiere decir que aquí le levantarán expedientes, ¿verdad? Y adiós Lilian Tintori jugando en la plaza. Adiós Leopoldo López Gil con su restaurante. Adiós todo, y adiós a cualquiera al que el régimen quiera fuñir. Eso es mentira. Adiós a ellos no. Adiós a Daniel Lara Farías si esa broma se pasa para Alemania, por ejemplo. Porque a ellos no les va a pasar nada. Es que ese es el tema, Daniel. Ese es el tema. Le está pasando a este ciudadano. Yo no sabía quién era este señor. Nadie sabe quién es este señor. Si este caso se permite, se está sentando un precedente. Se está sentando un precedente porque se está permitiendo. Y entonces, para empezar, estamos hablando de que España se convierte en un país inseguro para los venezolanos perseguidos. Porque no sabemos si al llegar allá nos están esperando con una sorpresita. Y nos agarran en la calle y termina uno te agarran a palo y cuando te despiertas estás en el mazo dando. O sea, no sabemos. Mira, por eso es que Daniel... Esta gente que espera lo peor, porque esta gente es mala, esta gente es perversa, esta gente es corrupta, estos tipos son unos sádicos, son unos psicópatas en el poder, están metidos en el narcotráfico, en el tráfico de personas, en el tráfico de seres humanos. Esta gente es malvada. Entonces nosotros no podemos pensar que cuando vemos el caso de un venezolano de este tipo, nosotros nos vamos a ver por televisión, oye, qué chimbo, qué problema. No podemos cruzarnos de brazos, en serio. Cuando vemos los casos en Chile, bueno, claro, yo veía el tema de la deportación de los venezolanos a Chile y recordé cuando a Orlando Letelier, dirigente chileno, lo asesinaron en los Estados Unidos. A Orlando Letelier lo asesinaron en los Estados Unidos y a su familia, se le negó enterrarlo en Chile. El régimen de Pinochet. Y la familia Letelier, lo único que pudieron e intentaron hacer algo fueron los amigos venezolanos, amigos de la democracia chilena, y a Orlando Letelier lo enterraron en Venezuela. El cuerpo de Orlando Letelier fue repatriado a Chile con honores después de que se realizó el plebiscito y regresó la democracia ya en el gobierno de Patricio Aylwin, con presencia de su hijo, con presencia de su familia. A mí me gustaría saber qué piensa la familia Letelier de esta situación.
A mí me gustaría saber qué piensan tantos chilenos de bien que vieron en Venezuela, más que su segundo hogar, su hogar principal, que fueron recibidos en nuestras universidades, fueron recibidos en empresas, fueron recibidos en vecindarios. O sea, se hicieron parte venezolana y nadie los persiguió. Yo quisiera saber eso, porque yo quisiera saber hasta cuándo nosotros vamos a permitir que se siga atropellando de la forma vil como se está atropellando a los venezolanos residentes en la República Dominicana, los que no viven en Capcana con los reales que se robaron del país. A eso no los molesta. Porque eso no los molesta, ¿no? Eso no molesta. Pero a los que están buscando cómo ganarse la vida en la República Dominicana, que los persiguen con el camión de la migra, como no los perseguían en Venezuela, a los miles de dominicanos que se hicieron venezolanos. Yo tengo casos de venezolanos que llorando me cuentan cómo han tenido que renunciar a la nacionalidad venezolana después de tener no sé cuántos años viviendo en Venezuela, porque se han tenido que ir de Venezuela y no les renuevan el pasaporte. El caso de gente que ha tenido que después de 30, 40 años salir a renovar el pasaporte dominicano, porque Venezuela les niega el derecho a sacar su pasaporte cuando están en el exterior. A eso, entonces uno ve a tanto dominicano, tanto artista dominicano que se la pasan en Venezuela bailándole, cantándole a Nicolás Maduro. Oye, y no son capaces de hablar en República Dominicana para que sus compatriotas no maltraten a los venezolanos. Y ojo, que el que está porque siempre sale lo mismo. No, bueno, pero tú sabes que hay unos delincuentes. El que es delincuente, sí, métalo preso. Y me da rabia cuando son los propios venezolanos que lo dicen. Me da mucha rabia. Pero es que el que es delincuente, métalo preso. Exactamente, porque hubo un caso aquí con lo de Chile, que hubo unas personas que invadieron las casas de unos chilenos. Pero metan presas a esas personas que invadieron, métanlas presas. ¿Pero cuántas fueron? Fueron todas las que montaron en ese avión para llevárselas a Venezuela. Fueron todos. Entonces, ese tipo de cosas, además, yo tengo unos días diciéndolo, pero empiecen a verse en ese espejo, venezolanos que andan en el mundo, porque aquí ha habido oleadas migratorias. Los que primero fueron empujados a largarse de Venezuela fueron dirigentes políticos, periodistas, después vinieron los empresarios, después vino la clase media. Mira por dónde vamos. Gente escapando descalza a pie por la frontera. Mira por dónde vamos. Por eso es que yo digo que los que salimos como tú y yo, que de alguna forma, bueno, salimos abruptamente, etcétera, pero yo llegué aquí a Estados Unidos en un avión. Yo salí en barco de Venezuela, llegué a Curazao, pero no tuve que pasar por esa... Y eso que fue de las que peores pasé porque tuve que venirme escondida. Pero nosotros, que ya tenemos un estatus, tú lo tienes, yo lo tengo, yo tengo una protección en Estados Unidos, no podemos entonces ver eso como que si no fuera problema de nosotros, Daniel. No, y aparte de eso... O sea, hay que ocuparse de eso, tenemos que ocuparnos de ello. Y otra cosa, además que aquí es necesario hacerle un llamado a los latinoamericanos en general. No puede ser que los latinoamericanos se solidaricen con cualquier atropellado en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, que muchas veces es cierto. Bueno, el tema del maltrato a la gente de raza negra en los Estados Unidos, eso no lo está inventando nadie. Eso es parte de la historia y es una de las grandes taras que tiene la sociedad de los Estados Unidos. El tema a los inmigrantes de los Estados Unidos. Entonces uno dice, oye, los latinoamericanos todos en general nos molestamos por el trato que nos dan cuando vamos a pedir una visa en el consulado de los Estados Unidos. Pero ¿y entre nosotros cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Bueno, Bolivia, que le debe su nombre a un venezolano y su existencia a otro venezolano, les lanza el ejército a los venezolanos para que no crucen la frontera. Oye, bien bonito, vale, que nos tocó esta. Pero los responsables de todo esto, Daniel, de uno y de otro lado, no salen caminando de Venezuela. Mira, el responsable de esto se llama Hugo Chávez. El responsable de esto se llama Hugo Chávez. El responsable de esto es el chavismo. El chavismo de todo color. El chavismo rojo y el chavismo falsario y prostibulario disfrazado de opositor. Porque la venganza contra esta nación era esa. Era disolver esos valores con los cuales se constituyó Venezuela, siendo el primero la igualdad, para crear esta vagabundería, que es el chavismo, donde lamentablemente hasta los propios comunistas se han dado cuenta que si no tienes dólares no eres ciudadano. A usted no tiene dólares, no tiene cómo tener dólares. A usted no tiene que le mande remesa. Usted no tiene cómo hacer dólares aquí. Bueno, tiene varias opciones. Uno, prostitúyete. Ya llegaron las jineteras venezolanas.
menores de edad, de paso, frente a la cara de todas esas feministas socialistas del PSUV. Ya la gente se va y el que se queda, bueno, si no tiene quien le mande, no puede comprar en los maravillosos bodegones que son profusamente difundidos y promocionados por muchachitos de postín que para ese fin terminan existiendo en las redes sociales. Mira, por cierto, de eso vamos a hablar al regreso con Oscar Alejandro, que está aquí en el estudio, que es un youtuber, que por cierto, tengo que quitarme, y te lo digo delante de ti, porque tú hablaste, creo que comentaste sobre él en un programa. Ese es el youtuber. Me quito el sombrero con ese muchacho. Valenciano. El valenciano. Me quito el sombrero. Iba a hablar de él mañana. Bueno, pero. Porque he recibido un momento, o sea, guarda el sable. Pero es que me interrumpiste, yo estaba hablando. Porque vienes con el sable, yo me sé defender. No vengo con el sable. Yo sé que vienes con el sable, guarda el sable. He recibido no menos de 3 o 4 mensajes al día desde que salió ese programa, indicándome que este muchacho, se me olvida el nombre, Oscar Alejandro, que en realidad no se suma a ese grupo de influencers y tales, que hace turismo de la miseria en los bodegones y eso, sino que es una persona crítica, y que el video que nosotros mostramos en Fuera de Orden mostró la primera parte de una visita, pero no la parte donde él criticó lo que había visto. No, es que él hizo... Muchísima gente me pidió que hiciera una rectificación, cosa que mañana viernes, en el programa Fuera de Orden, me disponía a hacer, así como el derecho a réplica de 2 personas que han sido aludidas por denuncias de corrupción en Venezuela. Así que ya puedes sacar el sable. No es ningún sable. Lo que te quería decir, te recomiendo la correa. El programa donde él habla de los 10 puntos más importantes de su visita a Venezuela. Mira, de verdad me quito el sombrero con él. Él es periodista y ha hecho la crónica que creo yo que es más clara de lo que es la Venezuela hoy en día. Aunque nos dé rabia, él no alaba la normalización, la cuestiona, la critica, pero además de una forma bien... Y él está en la sala de espera, no me está oyendo. Se lo voy a decir cuando esté aquí sentado. Porque en estos días yo estaba hablando con una periodista inglesa que trabaja para Al Jazeera, Daniel, y me estaba diciendo, ¿cómo hago yo para explicarle a la audiencia que no conoce el tema de Venezuela, explicarle en 5 minutos lo que pasa en Venezuela? Le dije, eso es imposible. Sin embargo, este muchacho en ese programa particular que yo vi en su canal de YouTube, lo explica también, pero además lo hace de una manera, con un lenguaje tan claro, sin llegar, tú sabes, a el lenguaje grotesco ese que vemos en algunos youtubers y en algunos influencers. Lo explica también todo lo del dólar, lo de quiénes comen y quiénes no, las diferencias sociales que hay. Te digo sinceramente que como crónica es lo mejor, es como una especie de mini documental de cuál es la realidad de Venezuela hoy en día. Y lo que más me llamó la atención es uno de los puntos finales que él menciona, de que la gente ya no quiere saber nada de política, que la gente no quiere que le hablen ni de Guaidó, ni de Maduro, ni de nada, que la gente quiere ahora vivir. Y yo me imagino, porque hasta uno tiene ese sentimiento, Daniel. O sea, hasta yo he pensado, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar yo sentada en esta mesa hablando como si yo fuera una profesora, una maestra de kinder? Por supuesto. No, yo lo digo de una vez. Va a llegar un momento, y te lo digo de verdad, va a llegar un momento en que yo te voy a llamar para que te voy a decir, no voy a hacer más el programa, estoy cansado. Bueno, yo tengo... ¿Por qué? Porque lamentablemente uno se cansa, pana, no se cansa de lo mismo, uno se cansa de leer la misma noticia, otra vez, reciclar el mismo titular, otra vez. Pero esto ya yo no lo leí. A este tipo ya yo no me defequé su alma ayer, porque vuelve hoy, o sea, no se entiende. Sí, pero fíjate, y él incluso dice que eso es sumamente negativo, porque entonces ahí el régimen está jugando solo. O sea, el análisis que hace además es un análisis bien crítico, bien profundo, se va más allá de mostrar algo turístico, porque no es así el trabajo de él, así que lo vamos a tener aquí después de Daniel y vamos a conversar con él. Me quito el sombrero con ese chamo,
de verdad que nos está dejando... Bien, señora Patricia, ya vuelvo y le digo te digo que porque el día ese de es el mañana, periodismo, eso es lo que para eso debemos utilizar estas plataformas, Dani. el día de mañana, ya yo tenía previsto hacer el debido llamado de atención, porque varios oyentes y varios suscriptores míos de Patreon me habían hecho el llamado de que no, o sea, de que tenían otra visión del trabajo que el muchacho hacía, y es así. Por otro lado, te tengo que decir que me llama mucho la atención el poder que están ejerciendo, o sea, ¿cómo te digo? La maquinaria de respuesta en redes sociales y mediáticas que tienen los alcalduchos estos de oposición en Venezuela. La cantidad de insultos, de baterías de bot laboratorios y cosas que he recibido yo por el programa de ayer es una cosa insólita. Claro, uno sabe por dónde vienen, ¿no? Cero argumentación, puro insulto. Y entonces uno dice, y para esto estos tipos llegaron alcaldes. Para esto, o sea, entonces es allí, entonces cuando dices que contra quién estamos peleando. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros aquí? ¿Esperar que estos tipos se mueran de viejos? ¿Esperar que Iris se mate en un Celebrity Deathmatch porque Chávez se murió Chávez se murió y eso no se acabó, así que esa no es la esperanza. Está el chavismo sin Chávez. Bueno, habrá que ver aquí, yo no sé, yo de verdad te digo sinceramente que cada vez que me preguntan ¿cómo ves tú la cosa? ¿Para dónde va esto? Mi respuesta es no sé para dónde va. Gracias, Dani. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a estar con Oscar Alejandro aquí en el estudio.